Hola, yo soy Lianet Camacho, estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Bicentenario de Aragua, y el día de hoy les voy a hablar sobre el sistema nervioso central y periférico. Antes que nada, el sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas que regulan y controlan el funcionamiento del organismo, abarcando aspectos como el encéfalo, el cerebro, el cerebelo, el tallo cerebral, la médula espinal, el sistema autónomo y somático, siendo la parte de la que depende significativamente nuestras acciones voluntarias, involuntarias, internas y externas, es decir, de nuestra vida en sí. En primer lugar, hablaremos del sistema nervioso central, el cual está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Se encarga de integrar la información de todo el cuerpo, al igual que coordinar las actividades de todo el organismo. En su interior se producen aspectos como lo son los pensamientos, movimientos, emociones o deseos. Controla tanto actos voluntarios como involuntarios, siendo esencial para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Ahora bien, el encéfalo es el encargado de la transmisión neuroquímica del cuerpo. Se encuentra protegido por los huesos del cráneo. Es un órgano que nos permite ser humanos, otorgándonos capacidades artísticas del lenguaje para emitir juicios morales y pensamientos racionales. Según el campo de la neurociencia, se encuentra compuesto por un aproximado de 100.000 millones de células nerviosas que unen pensamientos, coordinan movimientos y regulan procesos corporales, como por ejemplo la digestión. Cabe agregar que las neuronas conforman la materia gris, las cuales transmiten y recogen señales electroquímicas que se comunican a través de fibras nerviosas llamadas dendritas y axones que conforman la materia blanca. El encéfalo incluye el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Por su parte, el cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano. Se encuentra formado por sustancia o materia gris y blanca. Entre sus principales funciones está la de controlar y regular el funcionamiento de los demás centros nerviosos. Además, recibe sensaciones y elabora respuestas conscientes. El cerebro tiene dos partes, el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo ocupa la mayor parte de la superficie del encéfalo y sus componentes son la corteza cerebral. Esta es la parte rugosa y con pliegues en la que se integra la información necesaria para realizar procesos mentales complejos. El mismo se divide en dos hemisferios, separados por la fisura interhemisférica y conectados por el cuerpo calloso. Cada hemisferio cuenta con 4 lóbulos, los cuales son el lóbulo frontal, que se encarga de la decisión de la conducta motora, ejemplo, el correr o el trotar. El lóbulo parietal, donde su función se relaciona con el tacto, la presión, la temperatura, el dolor y los movimientos involuntarios. El lóbulo temporal. Su función se basa en la percepción y reconocimiento de estímulos auditivos y de la memoria, asociando el lenguaje con la comunicación. Y el lóbulo occipital. Su función se efectúa con la aparición de estímulos visuales. Como segundo componente del telencéfalo tenemos los ganglios basales, que son los que nos permiten la realización de movimientos o acciones complejas de una manera casi automática. Un ejemplo de esto es el escribir o el hablar. Como tercer componente tenemos el sistema límbico, donde su función se relaciona con la aparición y regulación de las emociones. Como cuarto componente tenemos el hipocampo. Su función es el almacenamiento y recuperación de recuerdos, es decir, el aprendizaje y la navegación espacial. Como quinto componente contamos con la amígdala, que relaciona estados emocionales con situaciones que vivimos, es decir, se encuentra relacionada con la memoria emocional. Ahora hablaremos de la segunda parte del cerebro, el diencéfalo. El mismo hace referencia a la parte del tubo neuronal que da lugar a diversas estructuras cerebrales. Cumple con integrar la información sensorial, mantener el estado de alerta, de equilibrio, potenciar la memoria a largo plazo y percibir tanto emociones como conductas instintivas. Un ejemplo de esto es el sentir hambre. Las diferentes partes del diencéfalo son el tálamo, donde se integra toda la información por primera vez, excepto la del olfato.
el epitálamo, que contribuye a la creación de sensaciones placenteras y al desarrollo de conductas instintivas, el subtálamo, el cual es asociado a los movimientos del cuerpo al conectarse con la corteza motora prefrontal y los ganglios basales, y el hipotálamo, el cual se encarga de que el organismo esté frecuentemente en un estado de homeostasis. Un ejemplo de esto es el equilibrio en los niveles de hormonas en la sangre. Continuando con las partes del encéfalo, tenemos el tallo cerebral, el cual se encuentra conectado a la médula espinal y se encarga de realizar tareas de mantenimiento de funciones involuntarias. Un ejemplo es el ritmo cardíaco. Además, recibe información sensorial, incluye el control de musculatura ocular, pupilar, facial, laringe y faringe. Se compone por el mesencéfalo, el cual se encarga de comunicar al tallo con estructuras superiores y viceversa, por la protuberancia anular, que es el puente troncoencefálico, y el bulbo raquídeo, que controla las funciones autónomas, aunque también se encarga del control respiratorio, cardiovascular y de la información sensorial entre el sistema nervioso central y periférico. La tercera parte del encéfalo es el cerebelo, el cual se encuentra en la parte inferior del cráneo. Es la segunda parte más grande luego del cerebro, y su función es integrar vías motoras y sensitivas. También se encarga de procesos de memoria, atención, aprendizaje y lenguaje. Procesa información de otras partes del cerebro, médula espinal y receptores sensoriales, con el fin de indicar un tiempo específico para la realización de movimientos coordinados del sistema musculoesquelético. Tiene 3 caras, la anterior, superior e inferior. Posee 2 hemisferios, los cuales tienen una superficie rugosa y llena de pliegues, pero más finos y apretados, conocido como córtex cerebeloso. Posee lóbulos, el lóbulo anterior, posterior y flóculo nodular. En el centro cuentan con una cavidad conocida como vermis. Esta estructura estrecha tiene forma de gusano. Allí es donde se alojan y terminan las vías nerviosas inconscientes. La otra parte del sistema nervioso central es la médula espinal, la cual se encuentra dentro del conducto vertebral. Comienza desde el bulbo raquídeo y termina en la zona lumbar. Allí se encuentran axones nerviosos encargados de transportar mensajes salientes y entrantes del organismo, siendo el responsable de transmitir información de diversas regiones del cuerpo hasta el cerebro y del cerebro a otras regiones a partir de impulsos nerviosos. Comunica al encéfalo con el cuerpo y los reflejos. Divide en la cervical, la cual posee 8 pares de nervios y se encarga de controlar las señales que van a la parte posterior de la cabeza, el cuello, hombros, brazos, manos y diafragma. La torácica, constituida por 12 pares de nervios, controla las señales que van a los músculos del tórax, parte desde la espalda y abdomen. El lumbar, el cual cuenta con 5 pares de nervios, es el que maneja las señales que van hacia la parte inferior del abdomen, la espalda, los glúteos, segmentos de los órganos genitales externos y parte de las piernas. El sacro está constituido por 5 pares de nervios y este maneja las señales que van hacia la mayoría de los órganos genitales externos, los músculos y partes inferiores de las piernas, el área alrededor del ano y los pies. Por último, tenemos el nervio coxígees, que es el encargado de transmitir la información de la piel de la parte baja de la espalda. La médula tiene 3 capas, la dura madre, aracnoides y pia madre. Además, posee sustancia gris en su interior en forma de mariposa. Está estructurada por astas, el ventral que emite información a los nervios, el dorsal que recibe la información de los sistemas inervados y la zona intermedia que sirve como puente entre las zonas distales. Al igual que posee sustancia blanca en su parte externa, que se considera como el transporte de la memoria sensorial ascendente e información motora descendente, debido a sus columnas fibrosas, la dorsal, lateral y central. Ahora les voy a hablar sobre el sistema nervioso periférico, el cual es la parte del sistema nervioso que se encuentra compuesto por ganglios y nervios craneales y espinales fuera del sistema nervioso central.
Posee funciones sensoriales y motoras, donde transmiten la información a través de nervios ramificados del cerebro y la médula espinal hasta las demás partes del cuerpo. Es el que posibilita que el cerebro y la médula espinal envíen y reciban información de su entorno, al igual que permite la activación de la musculatura, la preparación y movilización para respuestas de lucha o huida que se presentan en situaciones, por ejemplo, de peligro. Sin el sistema nervioso periférico no podría nuestro organismo ni enviar ni recibir respuestas. Por ende, sería imposible incluso andar en bicicleta o caminar. El sistema nervioso periférico se divide en dos, el sistema somático y autónomo. El somático se encuentra compuesto por células y nervios, siendo los de las funciones sensoriales y motoras que permiten la conexión entre el sistema nervioso central y las demás partes del cuerpo. Es la parte relacionada con el control voluntario de la contracción de la musculatura esquelética. Cuenta con neuronas aferentes que permiten la transmisión de la información de los nervios al sistema nervioso central y eferentes que permiten la transmisión del sistema nervioso central a las fibras musculares. Por otra parte, el sistema autónomo es el que controla las funciones corporales involuntarias. Permite que se lleven a cabo sin la necesidad de que ocurran conscientemente, por ejemplo, la respiración o la temperatura interna. El mismo se subdivide en simpático y parasimpático. El simpático nos ayuda a prepararnos para una situación de emergencia, nos impulsa a la lucha o huida, aumentando el consumo de energía por parte del organismo para la liberación de catecolaminas, que aumenta la presión arterial, la broncodilatación o mitiasis, que permite que el cuerpo responda velozmente ante una situación que lo requiere. Y el parasimpático, que mantiene las funciones corporales normales. Igualmente nos ayuda a la conservación de los recursos físicos y la energía. Controla operaciones como la digestión o la frecuencia cardíaca. Es el que nos permite volver a un estado de reposo normal luego de haber pasado por una situación de amenaza. En definitiva, el análisis de los conceptos del sistema nervioso central y periférico, su fisiología y anatomía, al igual que sus componentes y sus subdivisiones, nos permiten tener un conocimiento más amplio de lo que ocurre siempre en nuestro organismo, otorgándonos así una noción sobre lo que pasa en nuestra mente y cuerpo que nos permite una aproximación al entendimiento del ser humano. Sin más que hacer referencia, espero haber sido de gran ayuda y nos vemos en la próxima.